Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Permítame leerle este versículo 5 en otra versión, Nueva Traducción Viviente, y luego seguimos la lectura, porque a veces algunos no lo entienden. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Pero se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Fíjense, ahí está más claro, ¿verdad? Ahora sí, continuemos, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De aquí viene pues este título: la fidelidad de Dios en la libertad y la tentación. Un famoso profesor de Harvard, George Santayana, él expresó: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La historia, por lo tanto, mis hermanos, es extremadamente difícil. No sé si entendieron esta frase. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Voy a poner yo un ejemplo. Estoy estudiando y un día preferí irme al cine y dije: no, cuando vengo me pongo a estudiar para presentar. Y cuando regresé, pues ya estaba cansado, ya tenía sueño y estudié solamente por encima. Voy a presentar el examen y me voy a sacar 5, 4. Viene el próximo examen y se viene otra película. No, y me voy. ¿Por qué me voy nuevamente? Porque no estoy recordando que eso me trajo, esa irresponsabilidad me trajo consecuencias. Pero igual en el pueblo sucede. Tal vez digan: no podemos hablar de política, pero hablemos de gobernantes. Un gobernante malo de un partido, no recuerdo, pero el siguiente elección voto por el mismo partido, habiéndola ya regado una vez, o 2 veces, o 3 veces. Todo aquel que no recuerda su pasado, lo que pasó, siempre está condenado a repetirlo, a repetir los mismos errores. ¿Sí? ¿Comprendieron la idea? Entonces, la historia, hermanos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque las lecciones que otros han aprendido en el pasado nos pueden enseñar a evitarlas en el presente.
O como expresó un autor anónimo, algo pesimista, fíjense, no sé, es anónimo, dice, la historia nos enseña los errores que vamos a cometer. El apóstol Pablo, sin duda, fue un alumno de la historia. Él sabía, por ejemplo, que el pueblo de Dios debería aprender de los ejemplos del Antiguo Testamento. Y la iglesia de Corinto vivió, pues ustedes saben, ya hemos explicado, en una sociedad idólatra, ídolos por todos lados. Muchos corintios se habían convertido de la adoración de ídolos paganos a Cristo. Entonces, ¿qué más había? ¿Recuerdan? Había comida que vendían, comida que estaba dedicada a los ídolos, y era lo mejor que había en esos momentos. Hubo muchas oportunidades para que los cristianos entonces podrían regresar a esas prácticas paganas y regresar a la idolatría. A veces los cristianos ejercitaban pues su libertad en Cristo sin caer en el pecado. Sin embargo, ahí se veía como otros le estaban observando. Y si faltaba en un poquito, ¿esto qué? Repercutía en todos los demás. ¿Y eso qué es cristiano? Y esa frase se repite hasta el día de hoy. Entonces Pablo argumentó que para proteger a otros, en algunas circunstancias es preferible que uno pueda, ¿cómo se dice?, renunciar a su libertad, con el fin de no ser piedra de tropiezo a otros. Y ya he explicado en algunas oportunidades, incluso las semanas anteriores, por ejemplo, si comer en algún lugar va a dar que hablar a alguien, mejor me evito de comer. ¿Cierto? Habíamos puesto ya algunos ejemplos. Entonces Pablo, aquí esta parte, va a mostrar a través de ejemplos del Antiguo Testamento cómo el uso indebido, hermanos, de nuestra libertad puede descalificarnos para nuestro servicio efectivo a Cristo. No estamos hablando de que vas a perder la salvación, sino que puedes ser descalificado para ser un buen siervo del Señor. Así que los cristianos debemos aprender de estos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Aprender sobre qué? Aprender, por ejemplo, hoy día vamos a ver justamente las ventajas de la libertad. En segundo lugar, vamos a ver los abusos de la libertad. Y en tercer lugar, vamos a ver sobre la aplicación de la libertad. Así que empecemos primero las ventajas de la libertad. Pablo quería que a quienes estaba dirigiendo esta carta aprendieran de los ejemplos del Antiguo Testamento. Por eso empieza en el primer versículo: porque no quiero, hermano, que ignoréis. Fíjese, o sea, no quiero que tú desconozcas esto. Pablo quería que los que iban a ser receptores de la carta recordaran qué sucedió con el pueblo de Dios allí en el desierto. Y entonces comienza enumerando 5 de las libertades que ellos tenían. La primera libertad que podemos ver, o la primera ventaja de la libertad, en primer lugar dice que todos estaban bajo la nube. En versículo 1, si lo tienen ahí, dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estaban todos bajo la nube. ¿A qué se refería cuando Pablo dijo que todos estaban bajo la nube? ¿Alguien recuerda? Bueno, yo sé que varios quieren participar, pero usted recordará que Jacob y toda su familia se dirigen a Egipto cuando había una hambruna tremenda. No había que comer allí en la tierra prometida. Entonces se van a Egipto. Después, eso fue a través de José, su hijo, que ya era el segundo hombre después de Faraón, y los lleva para darles lo mejor que tenía. Cuando muere Jacob y José, el pueblo de Dios, porque eran el pueblo escogido, pasaron 400 años como esclavos en Egipto. Y eventualmente Dios levanta a Moisés como el gran libertador para poder liberar a ese pueblo de la tierra de Egipto, a fin de que pudieran regresar a la tierra prometida, porque Egipto no era la tierra prometida, ya lo sabemos esa parte. Después de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios, Dios, ¿qué hizo? Pues liberó de manera milagrosa a su pueblo de Faraón. Luego vamos a Éxodo 13:21. El pueblo de Dios se dirige a la tierra prometida y dice: y el Señor
iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudieran viajar de día y de noche. Entonces, la primera libertad es que todos fueron guiados por la presencia rectora de Dios. Fíjense ustedes, todos. No hubo nadie que pueda decir, es que a mí no me guió, por eso yo me desvié, por eso yo me caí, por eso yo resbalé. Y eso yo pregunto, ¿no se da lo mismo en el cristiano? Cuando uno es salvo, cuando ha puesto su fe en Jesucristo, cuando uno se arrepintió, también va a ser guiado por la presencia de Dios. En segundo lugar, la segunda ventaja de la libertad es que todos pasaron por el mar. Y Pablo lo dice ahí en el mismo versículo 1, la parte segunda, dice, y todos pasaron por el mar. Cuando el pueblo de Dios se dirige a la tierra prometida, descubrieron que Faraón, después que les había dicho, vayan, cambió de opinión. ¿Y qué pasó? Comenzó a sacar todo su ejército para poder perseguirlos. Y entonces gritaban de miedo a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Allá viene Faraón. Y Moisés fue a Dios y le dijo, lleva a mi pueblo, dile a mi pueblo que marchen, ¿no? A través del mar rojo. Ahí en Éxodo 14, 21 y 22 leemos, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y Jehová hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda la noche e hizo que el mar se secase y las aguas se dividieron. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, siendo las aguas un muro para ellos a su diestra o a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿cuál es la segunda ventaja? Fíjense ustedes, la segunda ventaja de la libertad es que todos fueron guiados por la presencia protectora de Dios. Escúcheme bien, si usted es cristiano, usted también tiene esa libertad. La segunda ventaja es que usted va a ser guiado por la presencia protectora de Dios. Eso no es cualquier cosa. ¿Ven? Vamos viendo, vamos entendiendo cómo va desarrollándose. Y hay un paralelo entre lo que pasó en el pueblo de Israel camino a la tierra prometida después de haber sido liberados, y también esto podemos asociarlo con nuestra vida como cristianos. ¿Qué más? La tercera ventaja, les dije que voy a hablar de 5 ventajas. La tercera ventaja de la libertad es que dice que todos fueron bautizados en Moisés. Eso está en el versículo 2, dice, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Y la palabra bautizado, hermanos, aquí es inusual realmente. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el significado de bautismo cristiano? Bueno, el significado de bautismo cristiano es que yo me estoy identificando con Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Eso lo hemos visto en otros momentos. Entonces, cuando somos bautizados, reconocemos que nuestra nueva identidad ahora está y se sostiene por Cristo. Por eso somos bautizados. Y me parece que justamente esto es lo que Pablo tenía en mente cuando él utilizó esta palabra. ¿Por qué? Porque los israelitas fueron bautizados en Moisés en el sentido de que ellos se identificaron con Moisés como líder designado por Dios para dirigirlos a ellos. Hubo solidaridad entre todo el pueblo y Moisés. Entonces podríamos decir que la tercera ventaja de la libertad es que les dieron un líder designado por Dios mismo, y en este caso Moisés, recuerden, es una imagen también de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos a un líder designado por el Padre y se llama Cristo Jesús. Van viendo la asociación, van viendo que hay mucho, ¿no? Entre el pueblo de Israel y nosotros. ¿Cuál es la cuarta ventaja? Vamos por la cuarta ventaja. La cuarta ventaja de la libertad es que todos comieron del mismo alimento espiritual. Versículo 3 dice, y todos comieron la misma comida espiritual. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, lo cual estaban haciendo, dando vueltas prácticamente en círculos durante 40 años, fue Dios quien les proveyó de comida. Les dio el maná y les dio codornices todos los días. Y esa comida era espiritual, no porque hubiera alguna cualidad inusual al respecto, sino porque fue provista directamente
por Dios. Entonces, la cuarta ventaja de la libertad es que Dios proveyó comida para su pueblo, como lo hace también el día de hoy con cada uno de nosotros. Vamos viendo esa relación tan extraordinaria. Número 5. La quinta ventaja de la libertad es que todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo dice en el versículo 4, si me van siguiendo, ¿no? 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Mientras el pueblo estaba caminando por el desierto, pues llega un momento en que se le acaba el agua. Y al menos en 2 ocasiones Dios les proporciona agua de una roca. Nuevamente, como la comida, el agua también era espiritual, en que fue Dios mismo quien estaba proveyendo el agua para su pueblo. Y ahora Pablo declara explícitamente que Dios proveyó a su pueblo a través de Cristo. El versículo 4 dice, bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, si se dan cuenta, la quinta ventaja de la libertad es que Dios proporciona el agua de vida para su pueblo. Lo mismo sucede con nosotros. Yo soy, no, él mismo se identifica como el agua de vida. Dios proporcionó entonces, ustedes se dan cuenta, tremendas ventajas a su pueblo. Les proporcionó guía, les proporcionó protección, les proporcionó un líder directamente de parte de él, les proporcionó comida y les proporcionó agua, bebida. Dios todavía ofrece esas mismas ventajas a su pueblo el día de hoy. Y uno pensaría que el pueblo de Dios con todo eso estaría agradecido y estaría maravillosamente obediente a Dios. Pero ¿saben qué? No fue así. El pueblo de Dios, a pesar de recibir tantas ventajas, tantas bondades de parte de Dios, sin embargo no fue obediente. Y el día de hoy a veces pasa. Pero justamente esto está para que nosotros veamos y tomemos conciencia de estos ejemplos. Habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son los abusos de la libertad. Entonces, vamos a ver, así como vi 5 ventajas, quiero ver 5 abusos también de la libertad. ¿Qué pasó? El primer abuso de la libertad es que desagradaron a Dios. En el versículo 5, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, como lo leí al principio. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. De hecho, el total de adultos que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres, además de mujeres y niños. ¿Sabe cuántos le fue permitido entrar a la tierra prometida? 2. 2. ¿Usted se imagina? Solamente 2. ¿Y sabes quiénes fueron? Josué y Caleb. Incluso Moisés y Aarón. Imagínense ustedes. Moisés, un líder, un hombre manso. ¡Qué extraordinario! Fueron descalificados para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés, por ejemplo, golpeó a la roca por agua en lugar de hablarle como Dios le había indicado. Dios hizo vagar a su pueblo en el desierto durante 40 años hasta que todos murieran. Porque todos, la gran mayoría, habían fallado. Y ahora dice Pablo en el versículo 6, estas cosas tuvieron lugar como ejemplos para nosotros, para que no deseáramos el mal como ellos lo hicieron. Es decir, el pueblo de Dios se descalificó a sí mismo de la bendición y el servicio efectivo. ¿Por qué? Porque desagradaron a Dios. Dicho de otra manera, fueron malagradecidos. Fueron malagradecidos. Yo sé que es importante que nosotros, es para nuestro ejemplo.
¿Para qué? Para no ser malagradecidos. Sí, estamos comprendiendo, ¿no? Esa es la idea. El segundo abuso de la libertad es que eran culpables de idolatría. Ahí en el versículo 7 dice, no seáis idólatras como fueron algunos de ellos. Como está escrito, la gente se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Qué tremendo. En Éxodo 32 se registra esta historia triste, por cierto. Moisés había subido allá a la montaña para recibir los 10 mandamientos de parte de Dios. Se fue por varias semanas. El pueblo de Dios se pone impaciente y entonces persuaden a Aarón para que hiciera el becerro de oro. Ustedes recordarán de repente esa parte. Aunque el becerro era un ídolo egipcio, el pueblo de Dios planeó adorarlo como que ese becerro de oro fue el que lo sacó de Egipto. Entonces a Aarón, por dejarse llevar por el pueblo, levantó el becerro. Y entonces, ¿qué pasó? Las personas se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. De ese modo se convirtieron en idólatras. Cuando el pueblo quiere complacer sus propios apetitos, eso ya te convierte en un idólatra. Porque no quieres complacer ni reconocer de en quién viene la bendición. Tenemos que tener cuidado. Pero también, por otro lado, muchas veces el ser humano ha hecho de sí mismo su ídolo. Y otras veces hemos creado en nuestra mente un Dios a nuestra medida. Cuando el hombre crea un Dios a su medida, entonces se convierte en idólatra. Cuando el hombre quiere coger los ídolos de la sociedad y querer reconocerlo más que a Dios, se convirtió en un idólatra. O sea, hay varias formas de convertirse en un idólatra. El tercer abuso de la libertad es que eran, dice, culpables de inmoralidad sexual. El versículo 8 dice, no debemos caer en la inmoralidad sexual. Dice en la fornicación, que traducido significa inmoralidad sexual realmente. Como algunos de ellos lo hicieron, y 23,000 cayeron en un solo día. En otra ocasión, el pueblo de Dios comienza a prostituirse con las hijas de Moab, cuando Dios había dicho que no se junten con ellos. Entonces los moabitas invitan pues a la gente a los sacrificios de sus dioses, y la gente come y se postra a sus dioses en Números 25. Y Dios trae un juicio severo sobre ellos. Y fíjense, el juicio era tan fuerte que en un solo día 23,000 cayeron. Lo que está diciendo es que con Dios no se juega. Dios no es tonto. Dios es celoso. Tenemos que tener cuidado entonces. Tenemos que tener mucho cuidado. El cuarto abuso de la libertad es que fueron culpables de poner a Dios a prueba, como si se pudiera. Pero el hombre, incluso el día de hoy, si Dios me hace esto, entonces hago lo otro. Si Dios no me hace, entonces ya me voy de la iglesia. Y así cosas, queriendo poner a prueba a Dios. No es posible. Miren lo que dice el versículo 9. No debemos poner a Cristo a prueba, como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. En otra ocasión, el pueblo de Dios lo puso a prueba. En Números 21:5 dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente para poder comprender. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? El Dios que nos sacó no es tan poderoso porque nos está matando de hambre. ¿Para qué me hice cristiano? Yo creo que no vale la pena.
Antes yo ganaba buena lana y ahora no. Muchas veces lo que no te das cuenta es que Dios está purificando tu corazón, porque antes tu corazón era avariciento. La avaricia gobernaba tu corazón y muchas veces tiene que pasar esto para que se quite la avaricia, que se quite el orgullo, que se quite el ego, y vas a ver luego cómo Dios comienza. Entonces, pero a veces no entendemos y comenzamos como el pueblo de Israel, tratando de poner a prueba a Dios, como si fuéramos más grandes que Dios. Y Dios destruye a algunos de ellos por medio de serpientes. Ustedes recordarán ese pasaje. El quinto abuso de la libertad es que fueron culpables de murmurar, refunfuñar, no sé qué otras palabras más pueden dar. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En un momento, durante la peregrinación por el desierto, Coré, Datán, Abirán y sus compañeros se rebelaron grandemente. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque estaban quejándose contra el liderazgo que Dios había puesto. Sí. Ustedes recordarán cuando la misma hermana de Moisés dijo, ¿a poco Moisés nomás? Si nosotros también podemos. Y de inmediato, ¿qué pasó con la hermana de Moisés? Le cayó lepra. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado de esas cosas. De estar allí a regañadientas, de estar murmurando, cuando mejor sería platicar, aclarar las cosas si es necesario. El pastor no es perfecto, es posible que podría equivocarse, pero no es para estar murmurando por aquí y por allá, o el liderazgo, sino hablar directamente, porque si nos damos cuenta, el murmurar no agrada a Dios, no agrada a Dios. Luego al día siguiente toda la congregación de Israel se quejó contra Moisés y contra Aarón. ¿Y sabe qué le dijeron? Tú has matado al pueblo del Señor. Imagínense, tan ciegos estaban que no se daban cuenta que por su murmuración, porque algunos creen que murmurar los hace más moralistas, los hace libres de cualquier falta, y a los que están señalando son los únicos culpables, cuando los más culpables son los que están señalando. Y todavía después echan la culpa a los demás. Es lo mismo que pasó aquí. Y eso usted lo ve, Números 16:41, ahí está, por si acaso, para que no me vaya a decir, ¿en qué parte dice? No lo dice en Éxodo, pero lo dice en Números. Tú has matado al pueblo del Señor. Se le acusa a Moisés y a Aarón. ¿Usted se da cuenta? Dios estaba molesto, hermanos. Para algunos que dicen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No. Dios también tiene ira, también se enoja. Lógicamente no se enoja desproporcionadamente como nosotros, o que castiga injustamente, no. Pero tenemos que tener cuidado. Dios estaba tan indignado por esas quejas sobre la justicia de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que mandó una plaga y de una sola mató a 14,700 personas. Y mi pregunta es, ¿no es el mismo Dios de esos tiempos que el día de hoy, el Dios que servimos? ¿Sí o no? Si en esos tiempos no le gustaba la murmuración, ¿usted cree que el día de hoy a Dios habrá cambiado de opinión? Claro que no. Nosotros somos los que cambiamos de opinión, pero Dios no. Dios, desde lo que dijo desde el principio, lo ha mantenido, y el día de hoy todavía lo sigue manteniendo. Y si todavía Él no viene por su iglesia, lo seguirá manteniendo su palabra. Por eso el cielo y la tierra pasarán, dice, ¿no? Mas mis palabras no. Fíjense ustedes. Es decir, el cielo podrá ser destruido, la tierra destruida, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre, hermanos.
Esto que nos sirva también de ejemplos. Y no diciendo usted es un murmurador, no, sino que cuidado con esto, ¿no? De cuidarnos, hermanos. Hay advertencias claras, ¿no? Aunque, si usted se da cuenta, aunque aunque proveyó tremendas ventajas a su pueblo, ellos fueron culpables de abusar de esas ventajas que habían recibido. ¿Cómo? Bueno, cuando desagradaron a Dios con la idolatría, con la inmoralidad sexual, por poner a prueba y por estar, ¿qué cosa? Murmurando. Eso no es bueno. Pablo recuerden, está hablando aquí a la iglesia de Corinto, pero está haciéndole recordar lo que pasó antes. Y este recordatorio yo creo que también es bueno para nosotros. Este recordatorio que Pablo hace a la iglesia de Corinto, nosotros deberíamos también tenerlo en cuenta, hermanos. De tal manera que no vaya a ser que en algún momento pueda salir eso. Porque Dios no ha cambiado de opinión. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Ahora veamos la aplicación de esta libertad. ¿Qué quería el apóstol Pablo que los hermanos de Corinto aprendieran de estos ejemplos del Antiguo Testamento? Quería Pablo dos cosas básicamente que aprendieran. Versículo 11 y 12, aquí va. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros también estamos incluidos. ¿Sí o no? Pues sí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios no ha prometido librarte de la tentación. Va a venir. La Biblia es clara, los cristianos, ¿verdad? Tenemos la salvación segura. ¿Sí? ¿Está clara eso? Muy claro, ¿verdad? Sin embargo, las advertencias en la Biblia son reales. Y Dios ha dado a su pueblo, pues, extraordinarias ventajas. Pero el pueblo de Dios nunca debe abusar de las ventajas que Dios le ha dado y comenzar a hacer otras cosas. Como soy salvo, pues, ya no voy a perder mi salvación, así que voy a meter mira, si tú sabes del hermano, fíjate que no sé qué. Murmurar. O el que dirige, mira que murmurar. O el pastor, mira, murmurar. No, entonces, o como ya soy salvo, pues, comienzo a hacer una cosa y otra cosa de las que está mencionando. Fíjense, hermanos, la fidelidad de Dios en el desierto con el pueblo. Dios estuvo ahí en el desierto. Cuando estuvo en el desierto, Dios estuvo con el pueblo, ¿sí o no? Sí. Entonces podemos ver, en medio de la situación, Dios estaba bendiciendo. Dios me estaba bendiciendo. Pero también yo quiero hacerles recordar algo. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos saben eso? Sí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Dios es fiel a sus promesas. Y la Biblia tiene más de 3,000 promesas ahí en su palabra. Más de 3,000. Hay promesas condicionales, promesas incondicionales, promesas terrenales, promesas eternas, ¿verdad? Hay diversos tipos de promesas. Entonces, si Dios es fiel a sus promesas, Él, ¿qué va a hacer? ¿Va a cumplir o no va a cumplir a sus promesas? ¿Sí o no? Sí. Y una de sus promesas es la siguiente. Al hijo que ama, disciplina. Es una promesa. ¿O creen que esa no la va a cumplir? ¿Qué opinan? Bueno, aunque usted opine lo contrario,
Dios va a cumplir su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las promesas de mucha bendición, esas sí nos gustan escuchar, pero las promesas que a veces tienen que ver con disciplina, ay, como que no, que se le pase, ¿verdad? No, Dios cumplirá sus promesas, hermanos. El pueblo de Dios nunca entonces debemos de abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Y Dios además vemos su fidelidad no solamente cuando está en el desierto, sino también a través de la tentación. Y Pablo, es lo que Pablo expresa en el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o resistir. Y los cristianos de alguna manera vamos a enfrentar tentaciones de un tipo, de otro tipo y otro tipo, diversas tentaciones. Pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? La buena noticia es que Dios es fiel y no te dejará ser tentado más allá de tu capacidad para poder manejar esa tentación por la que estás pasando. Pero con la tentación, Él te va también a proporcionar el camino de escape para que puedas ser capaz de soportarlo. Estás siendo tentado y como que abrirá una brecha. Y por ahí tú podrás vencer, salir, escapar. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto, se morían de sed y de la nada Dios simplemente dijo, ahí va la agüita. Les dio un escape. Podemos ver entonces la fidelidad de Dios en la situación adversa o de repente cuando no, la situación está bien. Es lo que está diciendo. Hay tres formas, hermanos, para que podamos soportar la tentación. Número uno es la oración. Número dos, la confianza. Y número tres, el enfoque en Cristo. Así que vamos a ver primero, debemos orar. La Biblia dice, Marcos 14:38, estaba Jesús hablando a sus discípulos y dice, velad y orad. ¿Para qué, maestro? ¿Para qué nos pides que velemos y oremos? Y le dice, bueno, para que no entréis en tentación. Es decir, nuestra primera defensa es, fíjese, nuestra primera defensa es orar. Volver a nuestro Padre Celestial y poner este asunto en las manos de Él. Pero a veces, en lugar de orar, queremos hacer cualquier cosa menos orar. ¿Quieres contarle al Facebook? ¿Quieres contarle a tu mejor amiga? ¿A tu mejor amigo? En lugar de orar. Cuando el Facebook no lo soluciona, ni el amigo ni la amiga tampoco, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, la primera defensa para la tentación es orar. La segunda forma adicional a la oración es que debemos confiar. Cuando nosotros oramos, debemos orar creyendo que Dios oirá, pero también nos ayudará. Es la forma que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si oras sin fe, pues, ¿para qué oras? Estás perdiendo el tiempo. Tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con confianza. Y también tenemos que entender que no importa cuál sea la tentación que Dios ha permitido que venga a nuestra vida, debemos recordar que siempre es para nuestro bien, a fin de probar nuestra fidelidad. Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas, todas, incluidas las tentaciones, desde luego, nos ayudarán para bien. ¿A quiénes ayudan para bien? A los que aman al Señor, los cuales de acuerdo a su propósito han sido llamados. Dios tiene entonces un propósito para todo lo que viene a sus hijos, y cuando nosotros somos tentados debemos aportarlo con gusto en su poder y por el bien de su gloria y también de nuestro bien.